Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las historias otomanas nunca termina. Espero que tu copyright en listos para un vídeo explosivo, porque hoy tenemos un chismecito, un rumor, una especulación Superíndice 3N que estuvo incendiando Turquía entera, y honestamente buena parte del mundo. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N en Senú con diéresis al cap? Pues prepúrrense porque los rumores de una posible boda secreta es fuertes que nunca. Pero no solo eso, vamos a adentrarnos en el laberinto de pistas, señales y silencios que rodean a esta posible unión. Pero ojo, no vamos a basarnos solo en chismes de pasillo. Vamos a analizar de Superíndice 3 de viene este rumor, copyright pruebas, por mínimas que sean, se han filtrado, y sobre todo, vamos a recordar esas series que nos hicieron suspirar con el talento de estos dos actores. Porque seamos honestos, si esta boda fuera real, sería la boda de la más menos y merecer a un maratu Superíndice 3N de sus mejores trabajos. Sería un evento que trascenderá el mundo del entretenimiento y se convertirá en un fenú Superíndice 3 meno cultural. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo de rumores y deseos, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontraru en las últimas noticias, análisis, recomendaciones y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora subamos al grano. Preparu copyright según tu copyright turco porque esto se pone bueno. El rumor de la boda secreta entre Kerem y Hande ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, como un ave fu copyright nix renaciendo de las cenizas de la especulación Superíndice 3N. ¿De Superíndice 3 de viene todo esto? Pues bien, varias fuentes en Turquía, incluyendo algunas revistas de Farundula, programas de chismes de televisión Superíndice 3N y cuentas de redes sociales especializadas en noticias del espectáculo, han estado publicando información Superíndice 3N contradictoria, sutilmente direccionada, pero consistente en un punto: algo grande pasando, o a punto de pasar, entre Kerem y Hande. Algunos afirman que la pareja ha sido vista en varias ocasiones en joyerías de alto nivel, no en tiendas comunes y corrientes, sino en boutiques exclusivas donde se manejan diseos más menos únicos y diamantes de quilates impresionantes, buscando anillos de compromiso. No solo eso, se dice que han solicitado asesoramiento privado y han pedido ver logos con diseos más menos personalizados. Otros dicen que Hande ha estado hablando en secreto y bajo estrictas medidas de confidencialidad, con diseos más menos adores de vestidos de novia, no buscando un vestido extravagante, sino algo sencillo pero elegante que refleje su personalidad y estilo. Y el rumor jugoso de todos, el que realmente ha encendido la mecha de la especulación Superíndice 3N, es que la familia de Kerem, que siempre ha sido muy discreta, casi copyright-tica, ha estado visitando Estambul con frecuencia de lo habitual, lo que ha levantado sospechas de que podrían estar planeando algo importante. Pero, calma. No hay confirmación Superíndice 3N oficial. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración Superíndice 3N al respecto. Sus representantes han permanecido en silencio, siguiendo una estrategia de comunicación Superíndice 3N que alimenta a el misterio. Por lo tanto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, con una buena dosis de escepticismo y otra de esperanza. Sin embargo, como buenos fans de las series turcas, no podemos evitar emocionarnos y más menos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, esta vez camino al altar. Imaginen la magnitud del evento, el despliegue mediático, la explosión Superíndice 3N en redes sociales. Será sin duda el evento de la más menos en el mundo del entretenimiento turco. Y hablando de verlos juntos, vamos a recordar esas series que nos enamoraron de Kerem y Hande, y que nos hicieron creer en el amor verdadero, ese amor de película que a veces parece inalcanzable, pero que ellos lograron transmitir con tanta naturalidad y pasión Superíndice 3N. Empezamos obviamente con la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial y que creó Superíndice 3 este fandom gigante que los sigue a donde vayan, Senú con diéresis al cap, o llamas a mi puerta. Una serie que no solo fue un con diéresis copyright cito en Turquía, sino que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde copyright rica latina hasta Europa, pasando por Asia. Esta serie, perteneciente al copyright nero de comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista que más menos a convertirse en arquitecta paisajista.
Su vida da un giro inesperado, un vuelco de 180 grados, cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso pero frío arquitecto, un hombre de negocios implacable, casi inhumano, que solo piensa en el trabajo. Serkan le ofrece una solución superíndice 3N, una propuesta audaz y arriesgada. Si Eda se hace pasar por su prometida durante 2 meses, con diéresis copyright, él le devolverá la beca. A partir de ahí comienza un juego de mentiras, engau más menos os, celos y sentimientos encontrados que termina convirtió copyright dose en una de las historias de amor adictivas de la televisión superíndice 3N turca. Una historia que nos atrapó superíndice 3 desde el primer capítulo y que nos mantuvo en vilo hasta el final. ¿Por qué copyright es relevante para este vídeo? Porque Senu con diéresis al cap, no solo nos regaló superíndice 3 una historia de amor preciosa, llena de momentos románticos, ceu superíndice 3 micos y dramúlticos, sino que también copyright N fue el punto de partida para la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. La química entre ellos era innegable desde el principio, se sentúa en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Su romance en la vida real solo intensificó superíndice 3 la pasión superíndice 3N de los fans por la serie, convirtió copyright dola en un fenómeno superíndice 3 meno global. Además, la boda ficticia de Eda y Serkan en la serie fue uno de los momentos vistos y comentados en las redes sociales. Y ahora, la posibilidad de una boda real nos tiene a todos al borde del asiento. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que la serie fue vendida a de 85 pauses, convirtió copyright dose en un fenómeno superíndice 3 meno global. Además, la banda sonora de la serie con canciones como Senu con diéresis al cap y Kalbimin Saibi se convirtieron en verdaderos himnos para los fans, melodías que nos transportan de inmediato a ese mundo de amor y pasión superíndice 3N que vivimos junto a Eda y Serkan. Pero Kerem y Ande no solo nos enamoraron en Senu con diéresis al cap. Ambos tienen carreras exitosas y han protagonizado otras series que merecen ser mencionadas, producciones que demuestran su talento y versatilidad como actores. Por ejemplo, Ande Eru párrafo el también copyright en brillo superíndice 3 en Aik Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, estrenada en 2016, la consolidó superíndice 3 como una de las actrices populares de Turquía, una estrella en ascenso que cautivaba con su belleza y talento. En Aik Laftan Anlamaz, Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul y trabaja en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, con quien tiene una relación superíndice 3N llena de altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. Una historia de amor llena de obstáculos, pero también copyright N de momentos dulces y románticos. Aunque Aik Laftan Anlamaz no cuenta con Kerem Bürsin, la serie es relevante para este vídeo porque demuestra el talento y la versatilidad de Ande Eru párrafo como actriz. Su interpretación superíndice 3N de Hayat es encantadora y conmovedora, y su química con Burak Deniz también copyright N es innegable. Además, la serie aborda temas como la lucha de clases, la importancia de la familia y la búsqueda del amor verdadero, que son recurrentes en las series turcas, temas que resuenan con el público y que las hacen tan populares. Un dato curioso sobre Aik Laftan Anlamaz es que fue una de las primeras series turcas en ser doblada al español más menos ol latino, lo que contribuye superíndice 3 a su con diéresis copyright cito en amu copyright rica latina. Abriendo las puertas a otras producciones turcas y consolidando el GEU copyright nero en la región superíndice 3N. Y ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Antes de conquistar el mundo con Senu con diéresis al cap, Kerem ya ha demostrado su talento en otras series como Guneaji Beklerken. Una serie que le permitió superíndice 3 mostrar su lado rebelde y dramático. Guneaji Beklerken, estrenada en 2013, es una serie juvenil que mezcla drama, romance y acción superíndice 3N. Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que se enamora de Zeynep Yılmaz, una joven que se muda a Estambul con su madre para empezar una nueva vida. Una historia de amor que surge en medio del caos y la confusión superíndice 3N de la adolescencia. En esta serie Kerem demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y multidimensionales. Su interpretación superíndice 3N de Kerem Sae es intensa y emotiva, y su química con la actriz Yaymur Tansepsin es muy convincente. Una actuación superíndice 3N que deja superíndice 3 ver su potencial y lo prepara superíndice 3 para los roles que vendrán.
Guneaji Beklerken es relevante para este vídeo porque muestra el lado dramático de Kerem Bürsin y demuestra que no solo es un actor de comedia romántica. Además, la serie aborda temas como la adolescencia, la rebeldía, la amistad y el amor, que son muy atractivos para el público joven. Temas universales que conectan con las emociones y experiencias de la audiencia. Un dato interesante sobre Guneaji Beklerken es que fue una de las primeras series turcas en utilizar las redes sociales para interactuar con los fans. Los actores de la serie organizaban sesiones de preguntas y respuestas en Twitter y Facebook, lo que generó Superíndice 3 una gran conexión Superíndice 3N con el público, creando una comunidad de fans que se sentían parte de la serie. Volviendo al tema principal de este vídeo, la posible boda secreta entre Kerem y Hande, es importante recordar que todo esto son solo rumores. No hay ninguna confirmación Superíndice 3N oficial. Pero como fans de las series turcas, nos encanta especular y son más menos con la posibilidad de ver a nuestros actores favoritos juntos en la vida real. Es parte de la magia del cine y la televisión Superíndice 3N, la capacidad de crear ilusiones y despertar emociones. Si la boda se confirma, será un evento Superíndice 3 rico que paralizará a Turquía y generará titulares en todo el mundo. Será la culminación Superíndice 3N de una historia de amor que comenzó Superíndice 3 en un set de grabación Superíndice 3N y que ha cautivado a millones de personas. Un cuento de hadas moderno que hará creer en el amor verdadero a los copyrighticos. Mientras tanto, seguiremos esperando con ansias cualquier noticia o confirmación Superíndice 3N. Y seguiremos disfrutando de las series que nos enamoraron de Kerem y Hande, y de su talento innegable. Porque al final, eso es lo que importa, su capacidad de transportarnos a mundos mágicos y hacernos sentir emociones intensas. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de una posible boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado de du Superíndice 3 de vienen estos rumores y hemos recordado algunas de las series que los catapultaron a la fama, como Senu con Dieres y Salkapm, Aik Laftan an Lamaz y Guneaji Beklerken. Hemos explorado sus carreras, sus talentos y el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recuerden que todo esto son solo rumores, pero como fans de las series turcas, nos encanta son más menos con la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, esta vez camino al altar. Dejen volar su imaginación Superíndice 3N y piensen en Zeu Superíndice 3 Moseru a esa boda. ¿Qué copyright neseruan los invitados? ¿Qué copyright tipo de vestido usará Hande? Las posibilidades son infinitas. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande se casaron en secreto? Él es su serie favorita de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué copyright otros actores turcos les gustaría ver juntos? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan y qué copyright les gustaría ver en nuestro canal. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido sobre sus series turcas favoritas. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y que viva el amor. Recuerden que el amor es el motor del mundo y que las series turcas nos enseñan más menos aunque siempre hay esperanza, incluso en los momentos difíciles. Adiós Superíndice 3S y nos vemos pronto.